Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Son las 5 de la tarde y es hora de cumplir con nuestro compromiso de empezar nuestro evento a la hora en punto que nos proponemos siempre encontrarnos para hablar sobre gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de oportunidades en este espacio que hemos diseñado en Zona Segura para fortalecer nuestra comunidad de conocimiento a lo largo y ancho de Iberoamérica y que hemos ido consolidando con la presencia de ustedes, con el cariño, la aceptación, el cuidado y el interés que han puesto todos nuestros colegas, clientes, conocedores, amigos, para que hablemos en forma menos rígida, tal vez, a la que estamos acostumbrados en el trabajo de gestión de riesgos, eh, y hablar en forma sencilla y fácil sobre estos temas que nos hacen y nos llevan todos los días a trabajar para un mejor estar y una mejor operación o una optimización de todo lo que nos sucede en el día a día. Eh, Hoy, ya terminando este tercer año de conversatorios, 2020, 2021, 2022, estamos ya en la recta final y mientras se termina de conectar las personas, quiero contarles varias cosas. La primera es que estamos ya a 2 eventos de culminar nuestras actividades y desde ya queremos invitarlos a un foro que vamos a tener el día 1 de diciembre, en donde con la presencia de invitados muy especiales desde España, desde Perú, desde República Dominicana, desde Ecuador y desde Colombia, vamos a hablar sobre las perspectivas de riesgo del 2023. Nos vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos el año inmediatamente anterior para hablar de futuro, hablar de prospectiva, de perspectiva y prospectiva. Entonces, ese evento lo realizaremos el 1 de diciembre en este mismo espacio de 5 a 6:30 de la tarde y esperamos pues que nos acompañen para entonces. Dentro de 8 días vamos a tener también un invitado muy especial que de hecho aquí está conectado, aquí lo veo, a Jorge J. Herrera desde Costa Rica, perdón, quien nos va a acompañar la próxima semana para que hablemos sobre gestión de riesgos y cadena y seguridad en la cadena de suministros. Y hoy nos acompaña mi socio, amigo, colega, hermano del alma y experto en estos temas de tecnología y que nos ha acompañado en esta quijotada que hemos desarrollado en los últimos ya 20 años y con Juan ya llevamos 12, ¿no? Entonces, Eh, ya. 12 años ya de los 20 de Zona Segura, hablando y armonizando ideas y desarrollando conceptos alrededor de temas de gestión de riesgos. Y hoy decidimos, ya terminando el año, hablarles un poquitico, muy, muy someramente, sin tinte comercial, pero sí con todo el rigor académico posible, eh, qué es lo que, con las buenas prácticas que hemos desarrollado a lo largo de nuestras operaciones y con nuestros clientes, cómo es eso de trabajar más allá de las matrices de riesgos y cómo el software nos ayuda a mejorar ese performance de riesgos en nuestras organizaciones o con nuestros aliados de negocio. Y entonces hoy me acompaña Juan Manuel Saumet. Juan Manuel, bienvenido. Saluda a nuestros presentes y a los que lo ven en diferido en el canal de YouTube. Muchas gracias, Carlos, y un especial saludo pues para las personas que nos están acompañando la tarde de hoy. Esperamos pues también poder profundizar pues un poco en, como
bien lo mencionabas, en esas buenas prácticas de cómo poder usar una herramienta tecnológica para la gestión de riesgos, poder tomar decisiones basadas en riesgo, que implica tener matrices de riesgos actualizadas, tener matrices de riesgo en tiempo real, cómo se mueve un modelo de gestión integral de riesgos, dónde se da verdaderamente la integrabilidad de los modelos de riesgos. Y pues digamos que empezando por una pues de descripción de lo que venimos trabajando, dejar un espacio también al final para resolverles cualquier duda, cualquier inquietud que se pueda generar en esta presentación. Perfecto, listo, Juan. Entonces, como aquí el tiempo como hemos dicho siempre, el tiempo en televisión es oro, entonces arranquemos con, recuerden, Jorge, Juan Pablo, Ricardo, Sebastián, todas las personas que están, Carlos, Alberto también, que están conectados, que esta es una conversación entre ustedes y Juan. Yo aquí sirvo de moderador y a veces cuando se quedan muy calladitos, pues me toca hablar, pero la verdad es que ayúdenme un poquitico porque ando todavía con la bronquitis así viva y entonces necesito poder respirar. Bueno, qué pena. Bueno, entonces arranquemos con las preguntas, Juan. Se acaba de conectar José Valentín. José Valentín, bienvenido a este conversatorio. Juan, eh, hablemos primero de eh, cuando aparecieron las herramientas ofimáticas y todo este boom que durante los últimos 30 años nos ha permitido la evolución de todas las propuestas de Microsoft o de cualquier otro de estos grandes operadores de casas de software que nos han ido dando y mejorando día a día las suites para poder hacer la integración de Word, Excel, PowerPoint y todas esas herramientas que vienen integradas para poder hacer trabajos de oficina. Cuando en los últimos 30 años nos hemos enfrentado los especialistas en riesgos a hacer un ejercicio de riesgos para las juntas directivas, pues en la primera herramienta siempre ha sido tener o desarrollar un buen Excel. Y es indudable que es una buena herramienta, pero hablemos del Excel primero para no desprestigiarlo y tampoco subvalorarlo. Hablemos del Excel y luego hablemos cómo ese Excel tiene una vida útil, un ciclo útil, pero que cuando llega en las organizaciones, en ciertos momentos esa vida útil empieza a agotarse. Juan. Sí, claro, digamos que lo natural también cuando hacemos pues, procesos de implementación del software que nosotros tenemos y también para procesos de auditoría y de acompañamiento y de consultoría a diferentes tipos de organización, lo primero que nos presentan siempre es pues, un Excel, algunos pues muy bien estructurados con unos modelos de riesgos que realmente desde el punto de vista conceptual manejan pues como como las características básicas necesarias para que sea un modelo de riesgos pues coherente con lo que serían los estándares que existen hoy. Pero también indudablemente hay unas falencias que también se evidencian en los Exceles. Pues hay una que hace referencia a la integridad del dato. Es decir, que como es un archivo que generalmente está compartido en un SharePoint, pues mucha gente lo puede manipular, mucha gente nos puede cambiar la formulación. Entonces ahí ya se nos comienzan a presentar como algunas dificultades. Lo otro que es muy importante para los modelos de riesgo es poderlo integrar a otros tipos de herramientas que tenga la organización. Y también, pues, del Excel eso nos puede dificultar bastante como ese tipo de interacciones con otras plataformas que pueda tener la organización. Y ya, pues, finalmente todo lo referente a la confidencialidad del dato. Generalmente en esos Excel nosotros manejamos, pues, información confidencial donde aparecen y donde está la evidencia de cuáles son las vulnerabilidades que pueda tener una organización.
desde el punto de vista estratégico, táctico u operativo. Entonces, manejarlo en un Excel pues no es la mejor, no es la mejor forma, la mejor buena práctica. También hay unos temas con respecto a la madurez de los modelos de gestión de riesgo, en las que a medida que el modelo de riesgos comienza a evolucionar dentro de la organización, ya le tengo que dar otras características al modelo de riesgos. A medida que la organización también comienza a ver la importancia de tomar decisiones basadas en riesgo, vemos también que estas herramientas se nos quedan cortas. Y ya para finalizar y responderte pues la pregunta, yo creo que hay un componente también que es clave, y es la oportunidad en tener el dato actualizado. Es decir, que si yo tengo un modelo de riesgos para tomar decisiones basadas en riesgo y lo tengo en un Excel, resulta que la última matriz la actualicé hace 6 meses, voy a tomar decisiones hoy con la foto de hace 6 meses. No es lo correcto, ¿cierto? Entonces el hecho de realmente lograr permear ese modelo de gestión de riesgo en una organización requiere pues de otro tipo de soluciones. Cuando encontramos, y tú y yo hemos sido testigos de esos en trabajos de consultoría, eh, un concepto muy bueno desarrollado en Excel a través de celdas y columnas y con todas las macros bien integradas y con todo el ejercicio de comunicación. Hay un tema en específico que siempre hemos identificado, Juan, y es, son matrices muy bien elaboradas, muy bien concebidas, pero esa matriz es tan sólida como estática, ¿cierto? O sea, no apunta a monitorear los controles, por ejemplo. O sea, están los controles. En seguridad y salud en el trabajo uno ve los controles. En gestión de riesgo operacional, los riesgos estratégicos, uno ve los controles en la celdita muy bonita, bien definida, todo lo demás. Pero, pero es como tener una biblioteca a la que nadie va a leer. Eh, hablando en ese segundo aspecto, Juan, de la conversación, es cómo hacer, cómo se ve el tránsito de esas matrices y cómo nosotros también le proponemos a la gente que sea creativa y que no solamente llegue hasta el riesgo residual, sino que hay otra forma de ver las matrices de riesgos en lo que tiene que ver con verse a sí mismo hoy y verse en el futuro. Ah, si Sí, nos Carlos, si me quieres ilustrar, permites, si dale, me dale. permites, comparto pantalla aquí en este momento. Mientras tú haces eso, le recuerdo a Carlos, a Alberto, a Iván, a Jorge, a José Valentín, a Juan José, a Juan Pablo, a Luis Fernando, a Nancy, a Ricardo, que esta es una conversación que pueden hacer ustedes con nuestro invitado, a Ana Milena también, hacer con nuestro invitado y que simplemente levantando la manito y haciendo la pregunta, pues ahí tienen al experto para que les dé las respuestas. Estamos hoy, estamos hoy con Juan Manuel Saumet. Para los que acaban de llegar, estamos con Juan Manuel Saumet y estamos hablando sobre el software de riesgos más allá de las matrices de riesgos. Y estábamos entrando en un tema de cómo las matrices pueden, en Excel son muy sólidas, pero son estáticas y que eso hay que darle vida. Juan. Sí, Carlos, para responder pues puntualmente lo que me preguntaba, nosotros dentro de los diferentes modelos de riesgos concebimos el control como el corazón del modelo de riesgos. De hecho, una buena calificación de riesgos se debe hacer es teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de los controles que tenemos asociados. Desde esa óptica, nosotros siempre hemos propuesto un modelo que se basa por diferentes niveles. Un nivel estratégico, un nivel táctico, un nivel operativo, pero que todo se pueda mover bajo una metodología única, de tal forma que esos diferentes niveles se puedan conectar entre sí. Es decir, que una vez yo ya tengo una política
y unos objetivos, una política de riesgos y unos objetivos estratégicos documentados, puede entrar ya al universo de las matrices de riesgo. Digamos que es muy común encontrar que cuando uno pregunta por cómo está la madurez de un modelo de gestión de riesgos, las organizaciones lo primero que hacen es esto, mostrarnos una matriz. Es decir, no, vea, yo ya tengo una matriz de riesgo, ¿no es cierto? Pero en realidad poder llegar a una valoración depende de esos controles, de cómo los tengo y cómo es la eficiencia o la solidez de los controles asociados a cada uno de los riesgos. Para eso nosotros proponemos es una serie de matrices que se mueven de la siguiente forma. Digamos que tomando como un modelo conceptualmente muy típico, una valoración de riesgo inherente. Después de esa valoración de riesgo inherente, poder entrar al universo de los controles, de tal forma que yo pueda tener acá un panel de controles en el que yo pueda hacer la documentación, pueda hacer la valoración de mi control, lo pueda asociar, si es un control estratégico, a uno o varios controles operativos, pueda enriquecer ese control con lo que dentro de un modelo se llaman atributos del control. Es decir, que desde acá yo pueda decir cuál es el campo de aplicación, cuál es el factor del riesgo. Este que acá es tan importante, este no es negociable. ¿Cuál es el método de tratamiento al que está asociado ese control? Y finalmente, pues, cuál es el riesgo o los riesgos que yo voy a prevenir o voy a mitigar con ese control. Quién es el administrador del control, el diseñador del control y quiénes son los responsables de la ejecución de ese control. Entonces vean que no es solamente tener un control en el que yo diga, no, yo tengo un control para cumplimientos legales, sino que yo necesito tener una descripción, necesito saber si ese control está implementado, necesito saber ese control, cuánto le vale a la organización. Ahí que vi que nos acompaña Iván Gaviria, pues que es especialista en el mundo del seguro. Para las aseguradoras es súper importante cuando yo le digo, vea, es que esta es la plata que yo me gasto en controles para que usted a mí no me tenga que pagar siniestros. A las aseguradoras les gusta eso, pero para eso yo necesito tener un modelo que me permita realmente evidenciar que ese control lo ejecuto y lo cumplo. Hay otra parte que, hablando de esa matriz, que por ejemplo, si yo hago una valoración de riesgos hoy, ya mañana, esa valoración de riesgos que hice hoy, pues es una matriz del día anterior. Entonces, a medida que van pasando los días, esa matriz como que cada vez se me va desactualizando. Entonces, es muy importante tener documentados unos controles que se llaman controles propuestos. Esos controles propuestos son los controles que ya sea la junta directiva, el gerente, el presidente de la compañía o un líder de proceso para el tema de riesgo operativo, dice a esta empresa le falta esto, esta organización debería hacer esto. Y esa parte es realmente importante porque con los controles que hoy existen, yo puedo tener una matriz de riesgo residual donde yo tengo la foto de hoy. Pero con los controles propuestos, yo puedo tener la foto del mañana. Yo puedo tener esa foto de a dónde quiero llevar el riesgo. O cuál sería esa valoración hipotética del riesgo en caso de que esos controles que hoy no existen, existieran en la organización. Entonces, mira, Carlos, qué importante este punto, porque casi que le estamos dando la ruta estratégica a la compañía, casi que desde riesgo. Le estamos diciendo a la compañía, a la organización, cuál es esa ruta estratégica en inversión en controles o desde el punto o desde un nivel más alto, cuál es esa ruta estratégica para poder llevar el riesgo al estado deseado. Tenemos una primera mano levantada, esto me encanta que sea desde el principio de la conversación, es de Iván Gaviria. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Bueno, Te muchas gracias. escuchamos y Juan te escucha también. Claro que sí, Bueno. Gracias, Juan. No, quería complementar con lo que estabas diciendo, eso de los controles propuestos.
dos cosas. Y tenemos que llegar a la madurez cultural del riesgo, de llevar a la presentación de un riesgo ante una aseguradora donde finalmente se transfieren muchos de los riesgos, en presentarlos de esa manera como se está diciendo, porque es el futuro e incluso el presente, porque estamos acostumbrados a llevar simplemente unos riesgos que no sabemos ni cómo están, pero nunca le mostramos a una aseguradora cómo se está evolucionando ese riesgo. Entonces, también le tenemos que decir a la aseguradora, mire lo que yo estoy pensando para que este riesgo se ponga así, de tal manera que la aseguradora diga, estos están metidos en pro del riesgo y por lo tanto van a llevar el riesgo a una parte. Muy interesante que puede ser de mucho interés para la aseguradora y que puede llevar a una mejor negociación de tasas y deducibles y condiciones. Pero asimismo también están esos riesgos o esos controles más bien que pone la aseguradora mediante las garantías, que esas garantías que se ponen, pues se tienen que llevar a ejecución y muchas veces o no se hacen o pasan a ser un segundo plano y qué tan importante es meterlas como dentro de esos controles propuestos para saber cómo impacta el riesgo e incluso para contradecir a la compañía si es del caso que está pidiendo una garantía que no es. Es decir, si una garantía la vemos como leonina, impuesta, que es costosa y que no va a ser, y que estamos convencidos de que no va a impactar el riesgo, esa manera de mostrarlo a través de esos controles propuestos y mostrar cómo quedan esas matrices futuras es la manera de darle un soporte y una data a la compañía para decirle, vea, no lo debemos hacer por esto, más bien le propongo esta otra cosa. Y de esa manera integramos, dinamizamos el tema del seguro al tema del riesgo. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, Iván. A propósito de esa intervención de Iván, el hecho de etiquetar el control como garantía o el control como propuesto o el control como implementado. O sea, el estatus del control es bien importante para poder monitorear el avance de cómo se va en ese programa, cuáles se han incorporado efectivamente y cómo esa incorporación de un nuevo control dentro del presupuesto y la ejecución de ese presupuesto ya incorporado físicamente, materialmente al conjunto de controles eh, permite que también la calificación de los riesgos se modifique en virtud del control one. Claro, claro que sí, Carlos. Es que mira que es que la matriz de riesgos no puede ser estática, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas fuentes que me mueven a mí una matriz de riesgos? A mí me mueve la matriz de riesgos la incidentalidad. Por ejemplo, los eventos de riesgo que se materializan me pueden llevar a mí a una nueva valoración del riesgo. Y en esta pregunta que haces, a mí me parece súper clave algo, y es porque es aquí donde también nos encontramos con otras áreas como las áreas de auditoría. Es que una auditoría o un hallazgo de auditoría o una no conformidad de una auditoría muchas veces está sobre un control. Es decir, que si mi auditor entiende un hallazgo, una no conformidad sobre un control, quiere decir que mi nivel de exposición al riesgo es mayor al que yo había tenido en cuenta en el momento de la valoración. Entonces ese riesgo debe estar alto en una matriz. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se ejecute ese plan de acción asociado a ese hallazgo o a esa no conformidad. Entonces mira cómo un evento de una auditoría, un hallazgo, una no conformidad dentro de una auditoría y a veces hasta una recomendación podría dentro de un modelo de riesgo ser un evento de riesgo. Es un evento de riesgo porque tengo una mayor exposición. Mi control no está funcionando como yo pensé que funcionaba en el momento de la valoración. Entonces, ese es un punto muy interesante, es porque vemos ya cómo riesgo o el modelo de riesgos se comienza a convertir como en ese punto de convergencia de otros sistemas o de otros modelos o de otras áreas dentro de la organización. Otro punto con el que se me mueve la matriz es a través de esos controles propuestos. Cuando ya presupuestalmente tengo activada la implementación de un control, una vez ese control se implementa,
mi nivel de exposición al riesgo pues será menor en el momento en el que hice la valoración. Por eso hay algo muy importante que es una funcionalidad que se llama el versionamiento de las matrices. Es decir, que yo debo poder generar versiones de mi matriz y poder ver que tengo hoy una versión actual, pero que yo fácilmente puedo ir creando diferentes versiones de mi matriz de riesgo. Entonces aquí, a medida que yo voy evolucionando mi modelo, yo me puedo ir hacia el pasado, a ver cómo estaba mi riesgo hace unos meses o hace un año, y puedo ir a una versión actual en la que yo puedo ver cómo está mi matriz hoy. Hay una ruta en ese cambio de estado, ¿cierto? Porque digamos que como uno de los postulados que hemos tenido nosotros en la teoría de riesgo, que hablamos sobre la teoría de la mirada fija, la teoría de la mirada fija, en el que si yo, como el buen jugador que siempre tiene contacto visual con la pelota, y si el día que el jugador de fútbol, de tenis, de voleibol, de lo que sea, pierde el contacto visual con la pelota, pues desaparece en el juego, ¿cierto? Deja de cumplir su función en el juego. Nosotros en gestión de riesgos, esa vocación la deberíamos tener y trasladar a todos los líderes de procesos, o los deberíamos también en la estrategia, pero también en el riesgo operativo. Eh, Más allá de que los líderes entiendan qué es gestión de riesgos, al menos que sí sepan que los riesgos, sus riesgos operativos, los de su proceso, en cadena de suministro, por ejemplo, muy a propósito de lo que vamos a hablar con Jorge la próxima semana, eh, pues tenga claro que hay un riesgo que es el peor de todos, el peor escenario. Voy a poner un ejemplo para que lo podamos mirar en la historia, que es, por ejemplo, la contaminación de un contenedor, ¿cierto? Y en esa contaminación de un contenedor, yo tengo esa misma serie inherente en los controles, el residual, el proyectado, el real, y se ven los cambios de estado. En esos cambios de estado, Juan, ¿cómo es la incidencia de esa calificación de controles en ese cambio de estado? Claro, el, el, dentro de los controles hay algo que es bien relevante y es poder hacer una valoración del control, ¿cierto? Entonces, esta valoración del control, pues hay muchas metodologías. Aquí para el ejemplo, vamos a ver una que se llama eficiencia, en donde yo puedo determinar a través de unas variables dependientes y unas dependientes. Digamos que esto ya sí es lo que es muy transversal, si cómo es el nivel de ejecución del control, qué tan preciso, se aplica oportunamente, qué tan complejo es, está automatizado, la cobertura, qué tan adaptable. Y a medida que yo voy dándole una valoración a esto, yo ya voy a entender que voy a tener unos controles que van a tener una diferente calificación. Entonces tengo unos controles que, por ejemplo, este está en 0, tengo un control que está al 82%, un control que está al 46%, un control que está al 67%. ¿Qué significa esto? Que antes de yo ponerme a implementar unos grandes planes de acción enfocados a tener unos grandes impactos o a hacer grandes inversiones, eso le permite a la organización enfocarse en mejorar los controles que tiene implementados hoy. Entonces, desde el punto de vista operativo, le va a dar también herramientas a ese líder de proceso para que el líder de proceso entienda a qué le debe dar prioridad. Es decir, que si yo, bajo este mismo contexto, identifico que tengo un riesgo alto, debo enfocarme en mejorar esos controles que tengo en este momento en particular en mi matriz de riesgo residual. Entonces, es una forma de mover la matriz. Ahora, para los cambios de estado, también es muy importante tener una estrategia de reporte y documentación de eventos de riesgo. Es decir, que a través de un módulo de verificación operativa, yo de una manera muy rápida, muy sencilla,
pueda generar un evento de riesgo, asociarlo a un proceso, asociarlo a un escenario de riesgo, asociarlo, para el ejemplo que me ponías, a un riesgo que se materializa. Y aquí hay algo que muchas veces se queda por fuera en la documentación de los eventos de riesgo. Y es que si este riesgo se materializa es porque uno de los controles que yo tengo documentado falla. Entonces, cuando yo asocio el control al evento de riesgo que se materializa, puedo comenzar a generar un indicador que es valiosísimo, además que es un indicador muy bonito porque es el indicador de costo-eficiencia de los controles, que también, acotando lo que decía Iván hace un momento, es también donde yo ya puedo establecer cómo están funcionando mis controles para presentar un informe. Entonces, esa parte de poder generar esos eventos de riesgo me pueden llevar a mí a tener algo que es muy importante, nuestros usuarios lo resaltan permanentemente, y es poder tener una matriz real, es decir, una matriz que se mueve, en el que yo a través de un rango de tiempo puedo decir que tengo un riesgo que se llama contaminación de contenedores, en el que le di una calificación de 3, pero la incidentalidad me está diciendo, ojo, no es 3, es 2. O también riesgos que suben en la calificación, que generarán una notificación al dueño del riesgo. Pero ¿de dónde sale esta calificación que está aquí en rojo? Es una calificación que entrega el sistema a través del reporte y la documentación de los eventos de riesgo, una vez comparado el evento con sus respectivas tablas de valoración. Entonces, el evento se materializa, se cuantifica, el sistema automáticamente compara con las tablas de valoración y me lo expone acá en esto que se llama matriz de riesgo real, que tiene un Juan, punto que es bien importante, y es que permite quitarle esa, como ese subjetividad. que muchas veces pueden tener las valoraciones tradicionales de riesgo. Juan, en ese mismo continuo que estás llevando, hay una clara razón para todos nuestros colegas y obviamente para todos los que vean este conversatorio en el futuro a través de nuestro canal de YouTube. Y es, no tenemos que seguir padeciendo las matrices estáticas, pero no, nuestro trabajo no es solamente medir eso en una matriz, es calcular las brechas que hay entre lo que yo me planteo a futuro, lo que yo tengo en el presente y lo que yo valoré en el pasado. Y ahí esa monitor de riesgos nos permite esa comunicación y consulta que tenemos en el proceso de gestión de riesgos y lo llevamos al monitoreo y seguimiento, cerrando completamente el ciclo. O sea, ya no es solamente mirar la matriz para la auditoría, que llegó el auditor y vea la matriz aquí, sino para tomar decisiones y ver cómo es mi desempeño de riesgos a través de los monitores. ¿Puedes mostrarnos algo de eso? En ese mismo, Sí, sería el hay mismo una, Santa hay Elena, una ¿cierto? funcionalidad, hay una herramienta, hay una funcionalidad bien interesante que se llama monitor de riesgos, y es otra manera de interpretar las matrices que a veces se pueden volver un poco complejas de interpretar. Es decir, que yo cuando tengo mis 4 calificaciones, que son una calificación de riesgo inherente, una calificación de riesgo residual, una calificación de riesgo proyectada y una calificación de riesgo real, puedo tener estos 2 indicadores que son bien interesantes. El primero se llama porcentaje de brecha proyectado. Es qué tan lejos estoy de esa foto futura, de esa foto proyectada. Lo natural es que esté así, como lo podemos representar aquí en este ejemplo para un riesgo que se llama averías, en donde yo tengo una matriz de riesgo residual que está al 36% y tengo una matriz de riesgo proyectada que está al 24%. Lo que significa que tengo un porcentaje de brecha proyectado del 12%. ¿Listo? Un porcentaje de brecha proyectado del 12%. Ahora, hay otra forma de interpretarlo,
que es, por ejemplo, cuando las organizaciones piden hacer una desinversión o cuando las organizaciones piden apretarse el cinturón a quitar controles, que ese es un caso un poco atípico, que lo vimos en algunas organizaciones durante la pandemia, pero en el que la matriz futura, la matriz de riesgo proyectado, es mayor que la matriz de riesgo residual. Entonces es cuando yo tengo una valoración de riesgo proyectado con respecto a una hoy. Entonces es aquí donde yo le voy a decir a mi junta directiva, a mi gerente, es, listo, yo omito esos controles, esa plata no la ahorramos, pero nuestra nueva exposición al riesgo es esta. Entonces, de ahí la importancia de decisiones basadas en riesgo. Entonces ya no es que salga pues de la emoción, le quitamos ese componente como emocional de pronto a tomar decisiones en caliente y decimos, un momento, tomar esa decisión implica exponernos a un mayor nivel de riesgo. Señor gerente, señor presidente, señores juntas, ¿están dispuestos a asumir ese nuevo nivel? Juancho, vuelve a levantar la mano Iván Gaviria. Iván, recuerden, perdón Iván, recuerden que esta es una conversación de ustedes con Juan Manuel. Yo aquí hago simplemente como de hoster del tema, entonces por favor recuerden levantar la mano y hacer todas las preguntas que se les ocurran. Iván. Gracias. Juan, es muy claro el tema de que podés monitorear el riesgo en las matrices y cómo se comporta o hacer un rango de tiempo para mirar cómo se comporta. Incluso si eliminas controles también, con lo que acabas de decir. Pero tengo una pregunta importante y es, ¿qué pasa? Yo sé que el software también tiene la capacidad de un output en cuanto a valoración de cuánto me ha ahorrado por tener el control en eventos que hubieran sido, pues que si se hubiera materializado hubieran implicado un costo pues adicional. Pero ¿cómo puede uno, o no sé si la herramienta lo puede hacer, es cómo puede que el control determinar si vale, pues cómo determina el valor cuantitativo del control versus ese riesgo, incluso también para quitarlo? Es decir, si yo digo, pues que este control me vale tanto, pero me impide tanto, pues yo tengo un argumento de decisión, pero al mismo tiempo al revés. Es decir, si lo pongo, ¿cuánto me ahorraría? Entonces es como llevar la valoración de control en términos monetarios. ¿Eso es posible? Esa es la pregunta. Sí, claro que sí, Iván. Aquí para esto también nosotros ya tenemos incorporada pues una herramienta de BI dentro de nuestro software, el Power BI lo tenemos ya incorporado. Entonces, aquí hay algo bien importante. Digamos que es un tablero de riesgos. Me voy a pasar para uno de eventos en el que podemos ver esa comparación. Es decir, que cuando yo tengo mis controles bien parametrizados, yo los debo tener cuantificados. Tener los controles cuantificados pues cuantificados en cuánto le vale la ejecución de ese control a la organización. En ese sentido, yo puedo llegar a una gráfica de este tipo, en donde yo tengo en la línea verde, tengo el valor anual que yo invierto en controles y yo veo que la incidentalidad, que son estas rayas que están por aquí abajo, está mucho más abajo de la inversión que yo hago en controles. ¿Eso qué significa? Que esta inversión permite que los controles estén por acá abajo. Pero hay otro tipo de reportes que se llaman reportes de novedades, que son esos reportes de riesgo evitado. En esos reportes de riesgo evitado, yo puedo tener también una gráfica que me permite ver qué valor protegido o cuál es la pérdida evitada. Entonces aquí, digamos que con esta muestra, yo veo que tengo una inversión a controles cercana a los 800 millones de pesos mensuales y que tengo un valor protegido también cercano a los 711 millones de pesos mensuales. Lo ideal, el mundo ideal es que esta gráfica azul esté pues por encima de la verde y eso es lo que se buscaría, pues aquí estamos jugando con datos hipotéticos, pero vean la importancia de poder documentar no solamente el riesgo que se materializa, sino también el riesgo que se evita por la activación de un control. De esa forma, cuando yo tengo a través de un panel de eventos
por ejemplo, acá en uno de riesgo operativo, me voy Operativo. para una sede de prueba y me voy acá al verificar. Cuando yo genero un nuevo evento, yo tengo esas dos posibilidades: poner un evento tipo incidente, que es de riesgo materializado, o poner un evento tipo novedad, que es de riesgo evitado. Y acá, en el momento de hacer el análisis, cuando le doy un clic acá donde dice personas, procesos o bienes afectados, el sistema me permite o poner un valor de pérdida o poner un valor recuperado, o una pérdida evitada, o un valor protegido, como lo quieran llamar. Pero esa documentación es o sea, genera mucho valor dentro del modelo. Juan, ahora que llegaste con el tema de los reportes, se me ocurre una pregunta, te traslado una pregunta de alguien y es la siguiente, y es, eh, el Excel se agota, volvemos al Excel, el Excel se agota en la funcionalidad de recoger datos de la dispersión operativa, ¿cierto? O sea, yo no tengo sino un Excel local, por muy nube que la tenga, no hay concurrencia de distintos usuarios para poder alimentar los datos en una sola matriz y esa matriz compilar o contener los datos. ¿Cómo es esa experiencia de cerrar la brecha de la dispersión operativa y cerrar la brecha de la oportunidad, hablando en términos de reducir tiempos en la entrega de los reportes? Sí, aquí hay algo bien importante, Carlos, y es que en organizaciones grandes, pues que tenemos hoy la fortuna de tener como aliados pues grandes compañías que tienen muchísimas sedes, siempre se generaba como esa inquietud de, venga, ¿yo cómo hago para capturar el dato de tantas plantas que tengo en todo el país, de tantas sedes que tengo, tantas localidades que tengo en todo el país? Entonces, para eso nosotros creamos un tipo de usuario que se llama usuario tipo de reporte, donde el usuario, al loguearse en la plataforma o hasta vinculado con su propia intranet, ingresa solamente a este pedacito, a este formulario, ingresa solamente ahí, y donde su granito de arena para el modelo de gestión de riesgos está en la identificación y documentación de eventos de riesgo. Esa persona no tiene que saber que detrás de ese modelo, que detrás de ese reporte, él está moviendo una matriz, que eso está asociado a unas tablas de valoración, que es información para tomar decisiones. Él no tiene que saber nada de eso. Entonces, el éxito de enriquecer el modelo con toda esa cantidad de información está en cómo diseñamos la estrategia de reporte de eventos y cómo cada persona, así sea personal muy operativo, entiende que su participación dentro del modelo de riesgos está en la identificación y documentación. Identificación, documentación. Y eso es muy valioso porque eso es lo que nos permite tener este tipo de tableros. Y este Además que tipo de también facilita que los terceros se involucren en el modelo de riesgos, porque una de las cosas que identificábamos en ese continuo que tenemos es que el modelo de riesgos termina donde terminan los muros de la compañía. Y entonces nosotros, que somos pues apóstoles de ese evangelio, de que el modelo de riesgos debe extenderse a toda la cadena de valor del negocio, ahí lo que hacemos es que a través de esas funcionalidades se puedan integrar unos terceros que poco o casi nada, salvo por un tipo de relación que puede ser contractual o por adhesión, tienen una vinculación con mi modelo de valor, con mi cadena de valor. Claro, y aquí hay algo bien importante, y es que yo tengo que vincular a mi modelo de riesgos a mis partes interesadas. Por ejemplo, un proveedor, ¿yo cómo lo vinculo? Yo lo puedo vincular de dos formas. Uno, asociándolo a un evento de riesgo materializado. Por ejemplo, el riesgo se materializa y yo acá en el análisis tengo algo que se llama personas intervinientes. Entonces yo aquí puedo vincular a esa persona. Listo, me voy a vincular yo. Aquí rápidamente le digo guardar. Entonces acá el sistema, ¿qué me va a decir?
que me guardo y me dice, vea, ojo con este señor, que ya ha participado en 12 eventos de riesgo de su organización. Entonces, ojo que es que yo también, a través de esa relación contractual, yo no le estoy transfiriendo todo el riesgo a mi proveedor. El riesgo se materializa. ¿Y quién es la persona involucrada? De mi proveedor en esos eventos de riesgo. Entonces, esta parte nos permite también un indicador que visualiza la participación de las personas en los eventos de riesgo de la organización, por un lado. Y por otro lado, a través del mejoramiento, a través de los planes de acción, yo también puedo generar, y tengo todo un módulo completo de planes de acción, puedo generar planes de acción con todas las condiciones pues típicas que tiene, una fecha desde hasta, el tipo de actividad correctiva de mejora, descripción, le puedo adjuntar archivos, qué proceso, qué escenario, qué riesgo voy a prevenir o a mitigar con este nuevo plan de acción, pero aquí yo asigno un responsable. Y muchas veces ese responsable es mi proveedor, es mi aliado o es alguien de las partes interesadas. Entonces, así también yo vinculo terceros a mi modelo de riesgo. Juan, y entonces, eh, con ese efecto que tú lo acabas de hacer, como esa ruta de proceso, escenario, riesgo, también ya no lo llevamos solamente a la planificación del riesgo y llevarlo solamente hasta la matriz, sino que tenemos un hacer a través de los controles, una verificación operativa basada en riesgos a través de las inspecciones. Eh, Contémosles cómo es eso de el uso de apps para poder democratizar la participación de de las personas en la reportería y también en los cierres de las brechas. Sí, digamos que la posibilidad de poder usar una app, en este caso pues nosotros hemos desarrollado pues la nuestra, aquí no la alcanzan a ver y no, aquí no, No, es ese que reflejo se ve muy alto. nos cogió la noche acá donde estábamos y no tengo acá el cable para poder proyectar desde el celular, pero nosotros sí desde acá tenemos algo que llamamos la gestión móvil y es como a través de la app se pueden generar no solamente eventos de riesgo materializado, sino que tenemos una serie de formularios que son muy propios de la gestión de riesgo operativo, en el que cualquier persona desde la app nos puede generar un evento de riesgo. Nos puede generar un evento de riesgo de una forma muy sencilla, de una forma pues muy rápida, puede adjuntar fotos, puede tomar fotos. Entonces, ese reporte de riesgo, que aunque se genera desde la operación, tiene dos condiciones pues que son bien interesantes. Una que genera una notificación vía correo electrónico en tiempo real, ¿cierto? Y la otra que inmediatamente ese evento se genera, se carga en esto que se llama panel de eventos. Entonces, yo desde este panel de eventos que tiene una serie de filtros pues súper potentes, puedo rápidamente ubicar un evento de riesgo desde cualquier unidad de negocio, cualquier región o cualquier sede o localidad en la que éste se haya generado. Juan, Carlos, bueno, es que no te no, no, escuchaba. es que estaba ahí, es que se escucha un poquitito lejos. Tú te escuchas, tú no tienes, se te oye a veces como lejos en el audio, pero bueno, me dicen por aquí. Em, Listo, ya cerramos las brechas. Ahora, tomemos decisiones estratégicas, tomemos decisiones operativas. O sea, ya no es tomar las decisiones sobre una matriz, sino sobre datos integrados. Y esa integración, no hablemos todavía de la integración, hablemos sobre las decisiones estratégicas basadas en datos. Y ahora hablamos sobre la integración. Listo. Digamos que inicialmente, si yo tengo un modelo de gestión de riesgos, yo espero que mi modelo de gestión de riesgos me permita tomar decisiones basadas en riesgo.
Para poder tomar esas decisiones basadas en riesgo, yo ya me tengo que apalancar, sobre todo cuando tengo ya un modelo maduro, desde alguna de las herramientas o diferentes herramientas que tenemos en este caso para el ejemplo, poder tener un dashboard de este tipo que se está cargando aquí en este momento, en el que yo pueda saber, por ejemplo, en una organización muy grande, que yo pueda tener ya 199 riesgos identificados, segmentados en 58 procesos, saber en qué me debo enfocar. Como decías ahora, que no se puede perder el foco, obviamente yo me tengo que comenzar a preocupar por esos riesgos, que para este ejemplo, pues con datos hipotéticos, tenemos que ya el 16.5% de los riesgos están en rojo. Entonces yo puedo decir, venga, ¿en qué procesos tengo esos riesgos? De tal forma que pueda generar todo un plan de mejoramiento y pueda generar todo un plan de controles en esos procesos en los cuales tengo la mayor cantidad de riesgos rojos. Eso digamos que de cara a riesgo operativo, pero puedo usar exactamente la misma metodología para hacer gestión de riesgos de proyectos o para los mismos riesgos estratégicos de una organización. Porque yo toda esta información que tengo ya consolidada, cuando tengo un modelo de riesgos maduros, donde tengo causas, tengo efectos, tengo una cantidad de información, entonces yo también necesito saber cuál es el porcentaje de causas que más me están generando riesgos, cuáles son los mayores impactos que he comenzado a recibir dentro de mi modelo de riesgos. Entonces, tengo que pasar, una vez tenga identificadas las decisiones que quiero tomar con mi información, ubico las variables y las fuentes de información de tal forma que yo pueda en un tablero rápidamente bajo esa estructura, solamente viéndolo, tomar las decisiones que dije que iba a tomar con esa información que contiene mi modelo de riesgo. Juan, y listo, ya tenemos dashboard, que eso ya pues es toda una revolución en el tema de tener indicadores basados en riesgo para los KRIs, que son tan novedosos pues ya en muchas organizaciones, y que esto pues no es ciencia cuántica, pues esto es no solamente para grandes organizaciones, sino que esto ya es un modelo simplificado que le sirve a una empresa pequeña, a una fábrica de arepas pues, o a un taller mecánico en Cartagena. A cualquier empresa le puede servir hacer este tipo de, de incursiones para modelar todo el tema de riesgo. Ahora, hay muchas otras cosas que van de la gestión del riesgo al seguro, de la gestión del riesgo a la auditoría o la auditoría para la gestión del riesgo. Hay muchos modelos que son concomitantes, no solamente riesgo operativo, riesgo estratégico. También hablemos de cómo es esa integración de la gestión del riesgo llegar a los seguros o de la gestión del riesgo llegar al cumplimiento. Sí, eso tiene que ser, Carlos, una sinergia. Nosotros por eso de manera complementaria hemos desarrollado acá también dos módulos más, un módulo de seguros y un módulo de compliance. Puntualmente el módulo de seguros me permite documentar me permite documentar todo mi programa de seguros. Dentro de esa documentación de todo mi programa de seguros, lo voy vinculando a los riesgos. Y esto también tiene dos contextos que había mencionado Iván hace un momento. Es decir, que lo que dentro de los seguros me definan que son garantías, les debo tener una consideración especial dentro del modelo. ¿Con qué objetivo? Con que para los que, digamos, no conocen pues mucho el mundo del seguro, pero si yo incumplo una garantía, no se hace efectivo el contrato de seguros. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo vinculado. Otro tema que es muy importante tenerlo vinculado es que nosotros también proponemos acá un modelo en el que tenemos un gran panel de riesgos, que es transversal a todos los niveles, estratégico, táctico y operativo. Pero desde la misma creación y parametrización del riesgo, desde acá donde dice información del riesgo, yo puedo decir si ese riesgo es transferible o no.
Y eso tiene mucha relevancia dentro del modelo de riesgo, porque solo con yo poner esta marcación acá, donde digo que esto es un riesgo que es transferible, inmediatamente el sistema me lo vincula al módulo de seguros. Es decir, que yo desde la creación del riesgo digo que es un riesgo que tiene posibilidad de ser transferido. Y desde el módulo de seguros estoy diciendo que además de tener esa posibilidad de ser transferido, efectivamente lo tengo transferido con esa póliza en particular. Ahí es donde generamos entonces una unión muy importante entre el mundo del riesgo y el mundo del seguro. Hay otro tema que es súper clave y dentro del tema del seguro son las exclusiones. Es sobre lo que yo no tengo cobertura, sobre lo que yo tenga excluido, lo debo tener también con una anotación especial dentro de mi modelo de riesgo, porque voy a requerir unos controles muy eficientes de tipo preventivo y alguna reserva de tipo protección. No sé si Iván todavía está conectado y quisiera ahí de pronto hacer alguna anotación con respecto a la importancia de este modelo que nosotros siempre hemos llevado como propuesta, que es un modelo que va del riesgo al seguro y también cómo tenemos esa sinergia del seguro hacia el riesgo. Sí, por acá estoy todavía. Sí, ahí la idea es que utilicemos una herramienta que normalmente se está desarrollando, o sea, yo lo llamé ahora que hay que culturizar, porque normalmente lo que se va al seguro es el sistema tradicional. Yo le voy a un cliente y le digo, tengo estos valores, y entonces el intermediario va a la aseguradora cotiza, pero cotiza basada en unas necesidades dentro del, perdón, de unas condiciones, pero no están contemplados necesariamente las necesidades exactas de un cliente, sino que casi pues que el cliente se tiene que acomodar a las condiciones. Con un modelo de estos podemos quebrar eso que ya es del pasado, pero tiene que ser pues con ayuda de un poquito de culturizar y empezar a enseñar a las compañías a través de los intermediarios que ese modelo tiene que romper. No puede ser que yo me acomode a las necesidades, perdón, a las condiciones de una compañía y no que la compañía se acomode a mis necesidades. Entonces, tener una data específica en ese sentido, entonces me va a permitir a mí cambiar ese esquema para lo que les acabo de decir. Y es que yo le digo, esta es mi necesidad y este es mi modelo de riesgos, esta es mi forma de operar. Así es como controlo yo el riesgo. Estos son la calificación de mis controles y acá está calificado también el riesgo. En base o con base en eso, más bien usted me va a tasar a mí en base a ese riesgo real que se tiene y no en base como a una generalidad que es lo que normalmente se hace. Entonces, bajo esa premisa, la herramienta es muy, muy importante porque permite tener esa data que me va a hacer ese punto de inflexión. Y repito, nos corresponde a todos los que trabajamos acá, sobre todo a los que trabajamos en el mundo del seguro, llevar ese modelo hacia allá, porque no es la usanza normal y es el camino que se debería de emplear. Gracias, Iván. Animo a los demás, Perdón, a Jorge. Yo creo Carlos, que ahí me Jorge, estás escuchando, perdón, ahí me estás escuchando. Juan, es muy bajito tu volumen, la verdad. Necesito que me des 2 minutos que debo pasarme aquí para la oficina de al lado, que estamos aquí en la otra oficina. Entonces necesito 2 minuticos, Dale, debo desconectarme y ya me conecto. ya listo. Yo mientras tanto hago aquí Juan José, Jorge Mario, eh, em, eh, Albeiro, incluso Adriana, todos los que estén aquí conectados. Esta es una conversación que tienen dudas acerca de de esto, de nuestra experiencia y de cómo hemos logrado consolidar este modelo. Con todo gusto, ni más faltaría, estamos súper atentos. Pero lo que hoy nos ocupa en realidad es demostrar que la gestión de riesgos va mucho más allá de las matrices de riesgos y que el problema real de la gestión de riesgos en una organización no es que tengamos que resolver una matriz, sino que pueda el board de directores, la junta directiva, los administrativos financieros, los logísticos, los
encargados de operaciones de una organización, quien está encargado de la planeación, incluso quien está encargado de la operación, de cosas tan puntuales como la seguridad y la salud en el trabajo, o lo ambiental, o las cosas de cumplimiento, puedan hacer su propio trabajo, pero en ese hacer su propio trabajo, también lo puedan integrar en un solo modelo que a través de un cálculo que se tiene pueda evidenciarse que ha logrado impactar, bajar la probabilidad de la ocurrencia del riesgo y qué controles han logrado bajar las consecuencias del riesgo. Al bajar probabilidad y al bajar ocurrencia, ¿cierto? En términos diagonales, pues yo puedo demostrarle a la alta dirección la efectividad de mis controles. Eso Y en al primer seguro. lugar. Y en segundo lugar, poder entregarle en esa efectividad de los controles, poder hablar con terceros, en este caso que estábamos hablando con Iván y con Juan Manuel, terceros como quien nos administra el programa de seguros, cuáles son, por ejemplo, las reinversiones a las que deberíamos apuntar y no al conjunto de ofertas que nos haga el intermediario de seguros, sino con ese presupuesto, cuáles serían los controles que serían más propios para mi operación, por ejemplo. O cuando yo voy a elaborar un presupuesto, como estamos en esta época de presupuestos de todas las organizaciones, pues que en esa elaboración del presupuesto, cuando yo voy a incorporar nuevos controles o voy a mejorar o a tecnificar o a sofisticar algún proceso, pues lo tenga involucrado, lo tenga diseñado y lo tenga perfilado, no solamente como una inversión X, sino que también cómo contribuye esa inversión que se va a hacer en el presupuesto al mejoramiento del indicador de riesgo de la organización. Juan, ya volviste. Y ya. Listo. Creo que se escucha mejor. Listo. Sí, ya, ahí está mejor, ¿cierto? Sí, ya, listo. Sí se oye, sí se escucha mejor, indiscutiblemente. Listo, perfecto. Bueno, Eh, eh, Jorge, ¿hay alguna? Jorge Andrés, Jorge Hot está levantando la mano. Jorge, muy buenas tardes. Qué placer tenerte acá. Hola, hola, hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, Está muy interesante el planteamiento sobre la herramienta. Sin embargo, si me lo permiten, quería compartir con ustedes un par de reflexiones sobre el tema. Por favor. Como siempre, a mí me gusta comenzar diciendo que son puntos de vista, ¿cierto? Son puntos de No, vista que tal pero vez claro. les puedan ofrecer Aquí algo. todo cabe. Muy bien, gracias. Primero que nada, la herramienta Excel, ser sincero, yo la abandoné hace como 2 años. Yo ahora trabajo exclusivamente en las herramientas de Google y vieras que mi vida ha sido mucho más sencilla. Desde el tema de integración, herramientas que permiten ser más dinámicas, en fin, X. SharePoint, Excel, Word, OneDrive y X cantidad de otras tecnologías que he probado, siempre han demostrado, digamos, algunas limitaciones que al final no justifican el costo. Y he llegado, digamos, hasta visualbasic.net en programación ya un poco más avanzada, ya no de macros, sino por objetos y el uso de bases de datos formales en SQL, que igual tienen otro rollo de problemas. Entonces, la reflexión que quería hacer es que tal vez el tema principal de esta conversación tan interesante debe comenzar no tanto por la herramienta es la vía, es el cuaderno, es el lapicero que vamos a usar, sino por Claro. lo que hay detrás, ¿verdad? Que es Ujú. la filosofía, lo que hablaban súper interesante del método para gestión de riesgos y de la base de la toma de decisiones
con base en datos, que al final de cuentas es de lo que nos ocupa. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder tomar decisiones. Dicho eso, creo que es un tema que tiene que ver con cultura organizacional. El transmitir en todos los niveles el tema de riesgos, de qué estamos hablando, de qué se trata para que todo el mundo pueda ayudarnos. Número dos. Me parece súper válido entender que hay diferentes ámbitos de aplicación del tema de riesgos y que muchas veces hablamos de manzanas y peras, que no se pueden combinar, manzanas con manzanas, peras con peras. Me parece que hay toda una teoría súper interesante del manejo de los riesgos relacionados con los seguros. Me parece súper valioso. Hace mucho tiempo, en otra vida anterior, trabajé en seguros, entonces conozco un poquitito del tema. Otra cosa diferente son los riesgos que tienen que ver con riesgos de salud y seguridad ocupacional, riesgos de innovación, riesgos financieros, riesgos de inversión, etcétera, hasta riesgos de la cadena de suministro. Entonces, mi sugerencia es, tengan cuidado porque a veces combinamos conceptos que tal vez no es conveniente combinar. El tema de clasificación de riesgos. ¿Para qué clasificamos los riesgos? Yo trabajo como Carlos, hemos conversado en el tema de cadena de suministro. Desde el punto de vista de nosotros, los riesgos tienen que ver con cosas gravísimas, contaminación de un contenedor con drogas. Me robaron el contenedor, me dañaron la carga. Entonces son cosas que se contraponen, creo yo, a conceptos súper valiosos que respeto mucho en otros ámbitos, como riesgo residual o apetito del riesgo. Está súper de moda contar, por ejemplo, es que yo soy un empresario y yo calculo riesgos de inversión y tengo un gran apetito del riesgo. Pucha, es fenomenal, genial. ¿Por qué? Porque es gente que entre más riesgos corre, más gana. Súper bien. Cuando estamos hablando de gestión de riesgos a la cadena de suministro, yo no creo que nadie pueda decir, yo me la Mientras juego. más arriesga, más gana. No, que yo no me la juego de que me contaminen el contenedor. Yo no me la juego de que me roben la carga. ¿Cierto? Entonces, quería aportarles eso. Cuando yo clasifico riesgos, yo le aconsejo a los usuarios de las matrices clasificar el riesgo puro con base en dos elementos, probabilidad de impacto. O sea, son las dos cosas fundamentales para todo lo que es gestión de riesgos. ¿Por qué probabilidad de impacto? Porque al final me van a dar una idea de cuánto puedo perder al final del día. Y siempre va a ser una estimación. Nunca va a ser exacto. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Si nosotros incluimos controles operacionales para definir el riesgo residual, es como vernos en el espejo y decir, mira, hoy me levanté, me veo bonito, hoy sí la voy a pegar, hoy sí me van a dar Sí, pelota, sí, decimos sí. aquí en Costa Rica. Porque es una impresión, es una autoevaluación. O decir, mira, hoy siento que tengo mucha habilidad para transmitir las ideas. Es una autoapreciación. Puede ser que esté hablando súper enredado y que nadie lo entendió. Pero yo tengo mi propia imagen modificada por mi percepción del control operacional. Te voy a poner un ejemplo. Hace mucho me tocó hacer una auditoría en un puerto marítimo donde le pregunté al gerente, ¿cuáles son sus principales riesgos? Ah, este y este. Nosotros tenemos todos los días que trabajar en eso. Perfecto. Y vamos a ver la matriz de riesgos y todos los riesgos están clasificados como bajos. ¿Cómo están todos los riesgos como bajos? Sí, aquí no pasa nada. Todo lo tenemos controlado. ¿Por qué? Porque consideraban el tema del riesgo residual. Valoran el riesgo después del control operacional. ¿Cuál es el problema? Puede ser que nos estemos engañando. La forma más, creo yo, la forma más realista o exacta o definitiva de hacer una evaluación de la gestión del riesgo era lo que decía don Juan Manuel, el tema de los eventos. Tengo muchos eventos, malos controles operacionales. Tengo pocos eventos, buenos controles operacionales o buena suerte. O no me he dado cuenta todavía de que estoy teniendo los riesgos. ¿Verdad? Ya te darás cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros volvemos complejo el tema de la gestión de riesgos y comenzamos a clasificar controles operacionales, puede ser que un riesgo tenga 7 controles operacionales. Entonces, el impacto relativo de cada uno de esos controles operacionales con respecto a la eficacia
al final se vuelve un cálculo muy etéreo, para serte sincero. Y me parece a mí que el estimar un porcentaje, digamos, de seguridad o un porcentaje de exposición al riesgo puede ser peligroso, porque lo que estás haciendo es distribuir el riesgo en la eficacia de los controles operacionales de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a los elementos que usaste para clasificar tus controles operacionales. Y creo yo que el impacto potencial de un riesgo es, al final, el cálculo de cuánto te puede pasar un evento en el peor de los casos. Porque no va a ser que un evento te pase y dependiendo del porcentaje de control operacional, así va a disminuir el riesgo. Entonces me explico, sino que el riesgo va a pasar. Esto está asociado, claro, a la pérdida máxima, claro. Claro. Otra cosa diferente es la transferencia del riesgo. No se transfiere el riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque no es como un reaseguro, que vos tenés tus pólizas de seguros y te vas a una reaseguradora y la aseguras allá. No. Vos lo que haces es disminuir la severidad del impacto. En otras palabras, es un tema económico, pero el riesgo de que me contaminaron la carga, de que perdí imagen, de que la carga no llegó, de que el productor tuvo que cerrar porque ese contenedor había puesto todos sus ahorros en ese contenedor, ese riesgo permanece. Lo que uno transfiere a través del seguro es el impacto económico. Tan es así Claro. que cuando vos estás trabajando en eso, te vas a hacer los Incoterms. ¿Cómo negociar hasta dónde llega? Entonces, creo yo igual que lo que hacemos con los seguros es manejar el tema del impacto económico, no del impacto del riesgo. Y con base en eso, me parece a mí que la mejor forma de evaluar riesgos es a través de la ocurrencia. Y así vos podés determinar si tus controles operacionales han sido buenos. La mejor forma de vender los controles operacionales futuros es con la, creo yo, es con la severidad de los riesgos más importantes, con la criticidad de los riesgos más importantes. Vea, señor gerente, este riesgo me puede suceder 10 veces en el año. Y si pasa, cada evento me puede costar $10,000. Ok, entonces yo tengo un riesgo que me puede representar un montón de plata, $100,000 solo este evento en el año. Entonces creo yo que esa es la mejor manera de vender la idea de los controles operacionales futuros, pero no me atrevería a decir, si usted invierte en este control operacional que cuesta 10, va a tener un impacto de 100. ¿Por qué? Porque al final no depende de un solo control operacional. Depende de un conjunto de controles operacionales. Cuando pasa un riesgo, no fue que un control operacional falló, no necesariamente. O sea, los gringos tienen una frase que, si me lo permite, lo voy a decir: shit happens. Por eso se llaman riesgos. Porque yo pude haber hecho la tarea, pude haber puesto todos mis controles operacionales. Sí, pero... Y me encontré con un señor que trafica drogas que se gana $8.5 billones al año, que tiene recursos ilimitados y que de una manera u otra va a encontrar cómo contaminar la carga, aunque yo tenga controles operacionales. Por favor, discúlpeme si me extendí muchísimo, más o menos esa No, Jorge, reflexión. Pero deja un poco de esas reflexiones para dentro de 8 días, porque dentro de 8 días vamos a hablar justo de eso contigo. Muchas gracias, Jorge, por tus aportes, siempre tan atinados, siempre tan concreto, y eso lo valoramos muchísimo en esta conversación, en esta comunidad. Tiene la mano levantada Jorge Mario Bustamante y luego tiene la mano levantada Norma Alexandra. Jorge Mario, por favor. Jorge Mario. Hola Carlos, buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo está? están? Jorge Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. No, digamos que la herramienta es una herramienta pues que tiene como muchas bondades, ¿cierto? Pues permite pues como cuantificar, identificar y gestionar, pues como que lo más importante es poder gestionar pues ese tema de riesgos y minimizar pues como al máximo cualquier tipo de riesgo. Digamos que yo incluso pues en una reunión que tuve con Carlos, yo le decía, venga, yo necesito entender un poquito más de las bondades, pero pues a raíz de este encuentro pues me han quedado claras pues como algunas oportunidades que podemos aprovechar y que se pueden documentar como de mayor eficiencia, ¿cierto?
Lo que me queda la duda es, venga, ¿qué tipo de, o sea, la recomendación por parte de ustedes en cuanto al manejo de la herramienta es, yo puedo hacer un análisis del riesgo integral, o sea, incluir pues el tema ambiental, el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de no solamente de seguridad física, sino todo el tema de riesgos a nivel integral. Y a raíz de eso, pues, ¿cómo serían como los conceptos a calificar? Y en ese caso, pues la administración de esta herramienta no sería propiamente de seguridad, sino que sería un tema más de dirección o de alta gerencia, ¿cierto? Jorge Mario, mira, esta conversación la tuvimos sí, la hemos tenido ya 2 veces y creo que podemos profundizar en un encuentro que tenemos programado pronto, pero para resolver la pregunta al panel completo y para darle paso a Juan Manuel y permitir que Norma Alexandra también haga su intervención, yo siendo breve te digo, es que las herramientas, la gestión de riesgos, nace de la alta dirección. Y un componente de esa gestión es el aseguramiento de la infraestructura. Y dentro del aseguramiento de la infraestructura están los temas de seguridad física. En el conjunto del modelo de aseguramiento integral del riesgo, ese modelo completo implica que desde la alta dirección en poder armonizar lo que ellos tienen como una decisión, y lo decía ahora Jorge Gott, de apetito de riesgo. Una cosa es la decisión del apetito de riesgo de la alta dirección y otra cosa es que en un proceso como el de la cadena de suministro haya un riesgo que no aparece en los riesgos estratégicos, pero un solo riesgo operativo puede acabar la compañía, ¿cierto? En esa proporción. Juan. Sí, con respecto a la pregunta, digamos que el concepto de modelo de riesgo que nosotros proponemos, si es un concepto, como bien lo identificas, que debe ir, ojalá pues con la bendición de la alta dirección, eso digamos que garantiza que el modelo realmente se pueda llevar a cabo sin desconocer que hay modelos que son básicamente operativos que también pues generan mucho valor. Con respecto a la segmentación que mencionabas hace un momento, efectivamente, y también con esto complemento de lo que mencionaba Jorge, y es que sí, efectivamente, los riesgos, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo, deben estar segmentados. Entonces, yo, digamos que desde el punto de vista estratégico, entender desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de información, de personas, de infraestructura, financiero, reputacional, en fin, proponemos una metodología basada en categorías que son pues creadas básicamente por el usuario. Puntualmente para la pregunta que me salía aquí de las organizaciones, pero a nivel de riesgo operativo también proponemos un modelo que nos, pues, obviamente no solamente es de seguridad física, sino que desde la misma planificación tengo la posibilidad de crear cuantos procesos quiera, de tal forma que voy a tener cada uno de mis procesos con una matriz de riesgos. Y uno de ellos en particular puede ser justamente el proceso de protección de recursos o el proceso pues, de seguridad física, como lo llames, con su respectiva matriz, su respectivo control. Hay algo que es muy importante y es que a través de la gestión por procesos es también donde se da la integralidad del modelo. Es decir, que si yo en el planificar, que nosotros proponemos una secuencia lineal de 5 pasos, que empieza con la creación del proceso y termina con su matriz inherente, residual y proyectada, tengo un punto que es clave, que es la relación del riesgo con el proceso. En ese punto en particular, yo selecciono mi proceso, en este caso seguridad física, y yo desde aquí le puedo seleccionar los procesos que son, los riesgos que son propios del proceso, pero también puedo ir a tomar riesgos de otros procesos que pueden afectar el cumplimiento del mío. Ahí vas a tener verdaderamente no un modelo divergente donde cada proceso maneja lo suyo, sino un proceso convergente, un modelo de riesgos convergente, donde tú le vas a mostrar al dueño de un riesgo que si ese riesgo se materializa, puede afectar el cumplimiento de tus objetivos como dueño del proceso. Así sea otro y así tú no lo gestiones, pero sí lo puedes valorar. Entonces, esa pregunta que hacías me parece muy importante porque en esa pregunta
es donde está la integralidad, la verdadera integralidad de un modelo de riesgo. Bueno, ahora tenemos, Jorge, que estamos pendientes de que nos hagamos una reunión para que profundicemos en tu tema ahí en Auralac, ni más faltaría. Norma Alexandra. Hola, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Norma. De antemano, me excuso si digo alguna imprecisión, lamentablemente me conecté tarde a la reunión. Sin embargo, sí quería compartirles desde la experiencia un poco algo que mencionó ahorita el señor Jorge Hood en cuanto al tema de la herramienta, indistintamente de la que sea, ¿sí? Vuelvo y digo, lo hablo desde mi experiencia. Claro. En su momento, en la empresa donde laboré y donde estábamos haciendo todo el tema de la implementación del sistema de gestión de riesgos, porque se arrancó prácticamente desde cero, en algún momento se llegó al punto de, bueno, necesitamos un software que nos ayude a administrar estas matrices de riesgos, porque claramente a medida que va creciendo el tema, pues casi que operativamente se vuelve inmanejable tener N cantidad de matrices, que de hecho ya ahí surge como una pregunta, bueno, ¿cuántas matrices de riesgos debería tener una compañía? Que eso es otro tema por allá para conversar. Hablando solamente de lo que es procesos, porque por otro lado tenemos riesgos estratégicos. Tenemos indicadores de riesgos estratégicos como los KRIs, por allá aparecen los llamados KPIs, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en su momento? Sí, se implementó un software, se hizo todo un proyecto, consultores de México y se hizo una inversión en dinero bastante significativa. ¿Quiénes hacían uso de la herramienta? Nadie, excepto por la persona que empezó a manejar el tema de riesgos, porque es que aquí comenzó el tema como de atrás para adelante. Yo no sé, primero montaron el software y después sí dijeron, ah, venga, Juan Manuel, lo contrato como gestor de riesgos y mire esto lo que hay montado, ¿sí? Y dele vida a eso, dinamícelo. Entonces se va Juan Manuel para donde el gerente de compras, para donde el gerente de ventas. No, yo no conozco la herramienta. Entonces nadie hacía uso de la herramienta cuando, como bien sabemos, finalmente los dueños y los gestores o administradores de los riesgos es cada dueño de proceso. Cuando hablamos de los riesgos estratégicos, involucramos a la alta dirección, ¿sí? Entonces estaba muy de moda Power BI. Entonces alguien dijo por allá, yo quiero ver los indicadores de riesgos en un Power BI, que yo entre todos los días y yo vea cómo va el KRI. Adivinen quién entraba a monitorear eso. Y mucho menos todos los días. El presidente nunca ingresó a ver los KRI todos los días, que finalmente era como el mensaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y apoyado en lo que decía Jorge Hood al principio. Más allá de la herramienta, es que las empresas sepan realmente esto para qué es, ¿sí? Porque puede ser el software de miles de millones de dólares o incluso el más económico. Finalmente montamos por allá unas matrices en SharePoint, como aprovechando las bondades de Office 365, pero ni económico ni costoso. Pero es que el tema es, si yo no entiendo la importancia de los riesgos, ¿para qué me son útiles? ¿Para qué hago yo un monitoreo de un KRI? Es que no es tema de moda. Es tema de realmente utilizar la información para la toma de decisiones y no decisiones post-mortem, ¿sí? Sino, pues miremos si realmente esto me da la posibilidad de tomar decisiones de manera preventiva, ¿sí? Pero es que igual, si yo miro el KRI 3 meses después, ya materializado el riesgo, la culpa no es de la herramienta, ¿sí? Porque siempre va a haber un factor humano que vamos a necesitar estar monitoreando, analizando, porque yo qué hago con la alerta de riesgo. Yo la puedo ver en una pantalla, pero ¿qué hago con eso?
¿Qué me está diciendo esa alerta? ¿Sí? Entonces, súper importante considero yo, insisto, desde mi experiencia, la cultura de gestión de riesgos es algo que como empresas, como personas, debemos tener muy clara, ¿sí? Muy arraigada en el ADN de cada uno, para después sí decir, mire, indistintamente que el tablero de control o que el dashboard esté en la herramienta más costosa o en la más económica, si lo ponemos en términos monetarios, es realmente qué estoy haciendo yo con esa información, qué me está brindando. La herramienta para mí es un facilitador, ¿sí? Y que están perfectas porque es que esto, manejarlo a punta de Excel, es Y es muy horrible. complejo. O sea, es humanamente, llega un momento en que operativamente, no, o sea, se complejiza demasiado, ¿sí? Necesitaría un batallón de gente seguramente, pero las herramientas claramente están dadas para eso y creo que el mundo nos lo ha demostrado. Mientras uno ve aquí una herramienta, ya por allá en otros países van en un software más avanzado o en una versión más avanzada. El tema es la utilidad que le estamos dando a la información que nos arroja la herramienta. Para mí la herramienta es un medio y súper válidos porque también manejé matrices en Excel al punto que ya uno casi que tiende a enloquecer, como también las he manejado en otras herramientas que uno dice, no, súper chévere porque el reporte está aquí a un solo clic de distancia, pero el tema es lo que eso me está arrojando, ese insumo que yo estoy obteniendo ahí, para qué y cómo lo estoy utilizando. Muchas Sí, gracias. es muy, Norma muy, muy Alexandra, valioso fantástico lo que acabas de decir. sí, muy Juan. valioso lo que dices porque estamos súper alineados. Nosotros siempre les hemos dicho a las organizaciones que la herramienta por sola no va a hacer que tengan un modelo de riesgos. De Primero es el acuerdo. modelo que esté bien arraigado dentro de una organización y después la herramienta. De acuerdo. Y Juan Manuel, ahí para cerrar eso que acabas de decir, porque se tiende también a cometer el pecado de decir, ay, pero es que yo le invertí yo no sé cuántos dólares a esa herramienta y entonces eso no sirvió. No, no es que no sirva la herramienta, es que la herramienta no te va a gritar, no te va a decir, Juan Manuel, ojo, el riesgo se te está materializando. Per No, se bueno, no lo va a hacer. la de nosotros sí, la de nosotros sí le grita, Perfecto. pero bueno. Pero per se, más allá de eso, no te Sí, lo no, va no. a decir, sí, si tú no estás ahí como gestor de riesgos Total, también, total, total, para que eso funcione, para que eso realmente se le dé una utilidad. total. Y Mire, mencionas también algo muy importante que es lo referente a las decisiones basadas en riesgo. Nosotros hemos tenido muchos casos de éxito en los que proponemos el comité de riesgos, ¿cierto? Porque muchas veces la persona encargada de riesgos es alguien que le cargan el área de riesgo, vea, usted, y en muchos casos, vea, usted que era el de salud y seguridad en un trabajo, encárguese de esto que usted sabe de matrices. Pues se sienten, entonces uno dice, hagan un comité de riesgos donde usted pueda exponer cuáles son los riesgos estratégicos, donde la junta directiva o el presidente entienda a qué le debe poner atención. De acuerdo. y nosotros tenemos dentro de la filosofía de Zona Segura un tema que es que los modelos de riesgos hay que implantarlos y luego implementarlos. Que el error que cometemos en todos los sistemas de gestión, y especialmente en los de riesgos, es que no hay una implantación. O sea, no hacemos toda la fase de cambiar la conciencia alrededor del riesgo, no aplicar todas las metodologías de coach para involucrar a las personas en los modelos de riesgo y decirles, mire, es que a usted le toca este pedacito, a usted, señor guardia de seguridad le toca este pedacito, a usted señora enfermera le toca este pedacito, a usted ingeniero le toca este pedacito, a usted gerente le toca este pedacito. Y ese pedacito por pedacito construye todo un mosaico de participación que es muy importante. Gracias Norma por tu intervención. Son las 6:30, aquí respetamos muchísimo el tiempo de todos ustedes. Eh, mm, queda, no queda sino darle las gracias a Juan por la ilustración, porque hablamos sobre hechos concretos, pero sobre el modelo, que era lo que más queríamos visibilizar, que la gente no es
hacer modelos de riesgo por obtener una matriz y ya, sino que eso excede y sobrepasa las matrices. El tiempo es muy corto, pero con todo lo que conversamos junto con Iván, con Jorge, con Norma y con Jorge Mario, creo que, y con Juan Manuel, desde luego, cierra como el círculo de lo que queríamos visibilizar en esta reunión. Entonces, para despedirnos, les queda la invitación. Para dentro de 8 días vamos a hablar con este genio de la claridad que se llama Jorge J. Herrera desde Costa Rica. Entonces, siéntanse invitados de una vez. Dentro de 8 días es esto. Y el 1 de diciembre vamos a tener nuestro foro de perspectivas de riesgos para el 2023, donde vamos a tener invitados muy especiales, entre ellos a mi gran colega, amigo Luis Cachay Huamán, que está, por cierto, conectado en estos momentos también, entre otras personas que tenemos invitados para ese foro, el 1 de diciembre, para cerrar nuestro año. A Juan Manuel, muchísimas gracias por dar el cierre, no sin recordarles antes nuestras redes sociales, @zonasegura, SAS en Instagram y el canal de YouTube de Zona Segura, en donde van a encontrar no solamente sino los 100 y pico de conversatorios que ya hemos tenido. Juan, despídete por favor y para cerrar la grabación. Una feliz noche para todos. Muchas gracias pues por la asistencia. Igual en el momento que cualquiera de los asistentes pues quiera de pronto profundizar en alguno de los temas que presentamos hoy, porque digamos que fue un pasón muy rápido como por lo más relevante. Se nos quedaron unos módulos como el de auditoría, el módulo de compliance y otros módulos pues que son relevantes pues por fuera por temas de tiempo, pero el que quiera profundizar en algunos de estos temas, con el mayor de los gustos, buscamos el espacio y podemos hacer ya una presentación individual. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Jorge Mario. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. A Iván, a todos. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias.